Tenemos en línea en este momento a Sergio Supo. Sergio es periodista, columnista político, egresado del Colegio Universitario de Periodismo de Córdoba, fue cronista en el diario Noticias de Villa María, editor de política y secretario de redacción de los diarios La Voz del Interior y el Diario de la Nación de Buenos Aires y miembro de los servicios informativos de las radios LB3 y Radio Universidad. En la actualidad es columnista político en el Diario de la Nación, pero fundamentalmente es el director periodístico de Cadena 3, el medio que tuvo en la primera plana de las noticias la semana pasada porque los incidentes que generaron la aprobación de la ley bases en el Senado tuvieron como marco el incendio de uno de los móviles de la Cadena 3. Hoy a las 10:30 se realizará un acto para apoyar a Orlando Morales, que es el periodista que estaba arriba del auto cuando lo sacaron a empujones para incendiarlo, y le va a recibir un nuevo móvil en el mismo lugar en el que fue incendiado. Le preguntaremos obviamente a Sergio Supo sobre este tema. Yo me gustaría contarle a nuestra audiencia cómo va a ser el acto de hoy y la reposición de ese móvil incendiado. Hola Jorge, ¿cómo te va? Muy buen día. El gusto de hablar con vos y te agradezco por anticipado este contacto. Mira, nosotros pretendemos no hacer de esto una situación de victimización, sino simplemente establecer que el periodismo no se puede detener, que no lo pueden prender fuego gratuitamente. Por eso, humilde pero firmemente, lo que nos proponemos es dejar el mensaje de que en ese mismo lugar Orlando continúa su trabajo periodístico. Orlando Morales es corresponsal en Buenos Aires, es uno de los corresponsales en Buenos Aires de Cadena 3 desde hace 32 años, y desde hace 32 años trabaja como cronista en la calle. Es lo que a veces peyorativamente se llama un movilero. Para mí, un periodista que está en el lugar de los hechos es el lugar en el que tiene que estar, de manera que lejos de despreciar semejante trabajo que hace Orlando desde hace tantos años. Le tocó a él y le tocó a Cadena 3 sufrir lo que todos vieron. No hace falta que ni siquiera lo califiquemos. Le podría haber tocado a cualquier otro medio de comunicación, con lo cual quiero decir que nosotros no pensamos que esto es algo específicamente contra Cadena 3, pero está muy claro que quienes decidieron y ejecutaron la idea de prender fuego un móvil de exteriores estaban atacando al periodismo y estaban atacando a la libertad de expresión. Más allá del descontrol o de lo que pueda haber ocurrido ese miércoles pasado en la plaza, Jorge. Sergio, tenemos que distintos medios han planteado distintas hipótesis. En el caso de Irina Hauser, en página 12, planteó la hipótesis de infiltrados para explicar el incendio del móvil de Cadena 3. En sentido contrario, Berbisky sostuvo que no. ¿Cuál es tu hipótesis de quiénes fueron los que incendiaron el móvil de Cadena 3? Mira, yo me valgo del testimonio del propio Orlando Morales, que estaba en el lugar y que obviamente sufrió también en persona los empujones de quienes lo alejaron del móvil para prenderlo fuego. Orlando dice que en ese momento, en ese lugar, estaba todo relativamente tranquilo, si se puede utilizar la palabra tranquilo en una situación como la que se vivió durante tantas horas el miércoles ahí en la Plaza del Congreso, y que de golpe un grupo de personas decidieron o se empezaron a cubrir con pasamontañas, con pañuelos, etcétera, o sea, ocultar su rostro, evitar su identificación, y fueron sobre el móvil y lo prendieron fuego. Tenían combustible para hacerlo, le tiraron un cartón encendido para que el combustible que le tiraron encendiera inmediatamente. O sea, hubo una decisión de generar un desmán. Yo, honestamente, Jorge, en lo personal y en la radio en general, preferimos no aventurar ninguna hipótesis, porque me parece que esto no se resuelve con creer que fueron infiltrados, con creer que fueron manifestantes de tal o cual sector. Yo creo que la justicia debe investigar en profundidad. Y estoy diciendo con esto un lugar común
esencial. O sea, aquí hay una responsabilidad ahora, a partir de los hechos, de determinar quién cometió los delitos que cometió, quién los cometió en forma material y eventualmente quién los cometió en forma, quién envió a cometer estos delitos. O sea, si hay también eventualmente autores intelectuales. Es muy habitual que luego de estos incidentes y luego de 2 o 3 días en los que se habla de los saldos, de los heridos, de los detenidos, estas investigaciones suelen quedar en la nada y no tienen ningún registro, ningún hallazgo significativo por delante. Me parece que si nosotros lo que planteamos es algo elemental, que es que se investigue y se sepa, porque la única forma de reemplazar las creencias es la demostración de los hechos. Esto vale para la justicia como vale para el periodismo, vos lo sabés. Muy bien, Jorge, en ese sentido. Totalmente, Sergio. Ahora, para poder investigar uno tiene que tener hipótesis de investigación. A mí me sorprendió, y que me gustaría ver si vos tenés algún dato para ampliarnos, que cerca estaba el auto incendiado de la frontera que había armado con vallas los miembros de seguridad del gobierno. La policía, sí, las fuerzas de seguridad, la gendarmería. Me pregunto por qué no actuaron con el hidrante, por ejemplo, que avanzaba para apagar el fuego del propio auto. O sea, el hidrante actuó ya cuando el auto estaba, claro, quemado. En el lugar donde Orlando dejó el auto, otros móviles de otros medios de comunicación habían dejado sus claro, móviles. Estaba el DC5N, minutos antes los habían retirado. Orlando de alguna manera también se disponía a sacar el auto de ahí. Lo que pasa es que por el propio trabajo, el propio fragor de la actividad periodística, no había podido hacerlo y había quedado el auto ahí en una situación en la que uno no puede prever un acto lógico, vandálico en contra de un medio, pero es efectivamente lo que ocurrió, Jorge. Yo creo que las hipótesis está bien que las tengamos. Yo a la distancia no puedo establecerlas. Yo creo que la justicia, y a partir de los instrumentos que tiene, de las filmaciones que hay, y son muchas, tanto de cámaras de seguridad como de los propios medios de comunicación. O sea, el acto, el incendio del móvil fue televisado en vivo y en directo, y hay montones de registros en los que se pueden ver y eventualmente identificar a personas. Eso está bastante claro. O sea, quiero decir que no es una investigación imposible. No estamos frente a una situación en la que no tengamos elementos como para que una buena investigación judicial dilucide realmente, encuentre quiénes son los autores materiales del hecho. Clarísimo. Sergio, aquí te quiere preguntar Alejandro Gomel. ¿Cómo estás, Sergio? Sí. Justamente de esto te quería consultar, ¿no? Si hay alguna explicación que le haya dado el Ministerio de Seguridad de por qué todavía no hay ningún detenido, con lo que vos desmarcabas. Está todo filmado y puede haber identificaciones claramente de quiénes fueron, sin embargo, no hay ningún detenido de los que prendieron fuego el auto. Hola, Alejandro. No, efectivamente, explicaciones no nos han dado, tampoco nosotros les hemos pedido específicamente. Estamos esperando, creo que como todas las personas interesadas en una situación como esta, que haya un resultado de las investigaciones y que actúe el Ministerio de Seguridad. Sí sabemos que había 2 personas identificadas con un hecho inmediatamente posterior que ustedes deben haber visto también, que ocurrió el incendio, que es que un par de personas entraron al auto ya una vez que se había apagado el incendio y pretendieron saquear cosas que había en el auto. En el auto no había nada, en realidad no había ningún equipo, nada. Creo que intentaron sacar algunos cables del propio auto ya quemado. Bueno, esas personas, había 2 personas que estaban detenidas. Pero bueno, nada, estamos esperando conocer esto. Yo creo que además de la investigación judicial, que insisto, esto es lo más importante desde el punto de vista del caso, de lo que ocurrió, que también hago esto extensivo a todo el resto de las situaciones que ocurrieron, un otro auto particular incendiado y una serie de incidentes y la actuación policial y de fuerza de seguridad que debería también
ser puesta en consideración sobre si hubo o no delitos por parte de las fuerzas de seguridad, etcétera. Lo que digo es que aquí ocurrió algo que a los periodistas no se les puede pasar por alto, que es que un grupo determinado de personas, no sabemos de qué origen, se consideraron con la posibilidad de, a la luz del día, atacar un medio de comunicación, porque un equipo móvil es un medio de comunicación, la representación de un medio de comunicación en la calle, está claro eso. Eso está claro. Y eso me parece que tiene un valor simbólico importante. Es un significante de todo el periodismo. Déjame aprovechar, exacto, Sergio, tu tiempo con nosotros para hacerte una pregunta más de fondo trascendiendo a este punto en particular, que es, Cadena 3 representa la voz de todo el interior. Es un conjunto de radios que está en todo el país, como ninguna otra, con una audiencia que va de Tierra del Fuego a La Quiaca. Incluso aquí en Buenos Aires, una enorme cantidad de personas del interior que viven en Buenos Aires, que son muy importantes, probablemente 1/3 de toda la población del AMBA escucha Cadena 3 porque se siente representado por esa mirada del interior del país. Me gustaría, desde esa perspectiva, tu visión sobre la relación del periodismo con el actual gobierno. Mira, yo creo que no voy a ser muy original, no importa de dónde uno esté viviendo, en ese sentido me parece, creo claramente que hay una situación de tensión a partir de las palabras que habitualmente profiere, sobre todo específicamente el presidente, que a las personas que le observan algún comportamiento, o le critican alguna medida, o le hacen alguna observación crítica, responde en forma virulenta, y eso específicamente para los periodistas, pero en general para la conversación política de un país es un problema. Es un problema porque genera reacciones, y esas reacciones, que en principio son verbales, genera discursos violentos en respuesta a eso, puede luego tener una consecuencia que en otras épocas, en otros momentos de la Argentina y también del mundo, han tenido consecuencias funestas y nefastas. O sea, nunca se sabrá en qué momento la violencia se pasa de verbal a física, a efectivamente violencia. Entonces, yo creo que ahí hay un problema. He leído y he escuchado a periodistas muy valiosos en Argentina advertir sobre esto, que tampoco es un hallazgo extraordinario del periodismo, sino es una observación que parte del sentido común. El presidente hace de eso un estilo político, una forma, le ha resultado exitosa en el último año y medio, y eso complica la idea de que el presidente pueda llegar a modificar su comportamiento. Más bien te diría, uno tiende a pensar que lo va a ir acentuando o profundizando a medida que puedan surgir otras y nuevas situaciones adversas típicas de las que habitualmente tienen los presidentes. De manera que esa es la mirada que yo tengo, es advertir sobre un riesgo de espiralizar los discursos de violencia desde arriba. Por otra parte, Jorge, no podemos sorprendernos de esto porque venimos acostumbrados en las últimas 2 décadas a discursos también violentos y de rechazo y de antinomias muy marcadas planteadas desde el kirchnerismo, que planteaba también el discurso de amigos o enemigos. De manera que es de alguna manera la continuidad de una expresión que ya venía ocurriendo a través específicamente de Cristina Kirchner y de otros actores del kirchnerismo, ahora desde otra vertiente política, con condimentos propios del propio nuevo presidente que tiene la Argentina. Sergio, nuestra solidaridad y esencialmente nuestra admiración por lo que hace Cadena 3 en el periodismo argentino. Te mandamos un abrazo fraterno, te deseamos lo mejor en el acto de hoy 10:30. Muchísimas gracias. Lo que vamos a hacer hoy, como te dije al principio, Jorge, es una cosa muy sencilla,
es entregarle un nuevo móvil, una nueva herramienta de trabajo a Orlando, y los amigos de Orlando de la calle de tantos años, los periodistas de tantos años que comparten la tarea con él, seguramente algunos de ellos lo van a poder acompañar. Es simplemente decir eso y decir que el periodismo no se puede detener, no se puede incendiar, y que vamos a seguir adelante. Nosotros, en Cadena 3 y todo el periodismo argentino en general. Ese es por lo menos nuestra vocación y nuestro deseo. Te mando un abrazo grande, Jorge, y un agradecimiento muy especial por estas palabras que acabas de decir. Faltaba más. Acabamos de hablar con el director periodístico de Cadena 3, Sergio Supo.